Bueno, chicos, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Aunque os he puesto varios vídeos e imagino y confío en que hayáis leído bien, las primeras páginas de la 134 y 135 del libro de Ciencias Sociales. Os voy a hacer unas pequeñas aclaraciones por si hay algo, hay cosas que no entendáis, ¿vale? Mirad, en primer lugar os habla del reinado de Alfonso XIII, ¿de acuerdo? Alfonso XIII, que fue, pues, un rey, fue el último rey de la Restauración, ¿vale? Es decir, la Restauración se refiere a que después de la Primera República que hubo, una república es una forma de gobierno donde no hay rey, donde hay un presidente al que votan las personas, ¿vale? Pues la Primera República no funcionó, entonces estuvieron Alfonso XII y luego Alfonso XIII, pero él va a ser el último rey de esta restauración, ¿de acuerdo? Él, fijaos que fue rey siendo un niño, ¿de acuerdo? Heredó la corona siendo un niño, porque los reyes heredan la corona, nadie los vota. Y su madre, la reina María Cristina de Habsburgo, claro, como era un niño y no podía gobernar, pues reinó en su nombre, hasta que él tuvo más o menos la mayoría de edad, ¿de acuerdo? Que no suelen ser los 18 como ahora, ¿vale? Bien, Alfonso, la peculiaridad del reinado de Alfonso XIII es que no era una monarquía absoluta, sino que era una monarquía parlamentaria, ¿de acuerdo? Una monarquía parlamentaria es la que tenemos nosotros ahora mismo en España. Gobierna un equipo de gobierno o un presidente del gobierno que los españoles han votado en las urnas, ¿de acuerdo? Pero tenemos un rey y ese rey sigue siendo jefe del Estado. Sin embargo, el rey no hace las leyes ni las aprueba, ¿de acuerdo? Las leyes las hacen y las aprueban en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Que ahora seguro que lo habéis visto 1000 millones de veces por la tele, que es ese sitio con forma circular donde los políticos discuten, ¿de acuerdo? Sin embargo, durante esta época se produjeron grandes problemas, ¿de acuerdo? Hubo, pues mira, fijaos, los más graves problemas que hubo fueron la Semana Trágica de Barcelona, en la que la gente de Barcelona se sublevó, se tiró a las armas por las calles, porque se envió soldados a la guerra, ¿de acuerdo? Había una guerra, era la guerra de Marruecos, que muchos de vosotros conoceréis, o vuestros padres o abuelos os habrán hablado de ella. Vale, pues se envió a mucha gente de Barcelona como soldados para la guerra de Marruecos, y la gente pues no quería, ¿de acuerdo? Ya que la mayoría como no eran soldados profesionales, sí que eran campesinos, eran obreros que trabajaban en las fábricas. ¿Por qué? Pues porque las clases altas, los que tenían dinero, los señoritos, lo que hacían era pagar dinero para que no los reclutaran para la guerra. Entonces, al final, pues como siempre, ¿quién iba a morir a la guerra? Pues los pobres, ¿de acuerdo? Y los trabajadores, los que no tenían dinero. Pues esta revuelta que llevó a las calles de Barcelona a mucha gente a rebelarse contra esa decisión de llevárselos a la guerra de Marruecos se llamó como Semana Trágica, y hubo un montón de muertos y detenidos por las calles de Barcelona, ¿de acuerdo? Hubo otra cosa muy importante, que fue la huelga general de 1917, ¿vale? La huelga general, para que lo sepáis, pues es la decisión organizada de la mayoría de trabajadores de un país para parar su producción, parar de trabajar durante unas horas, un día o incluso días o semanas, ¿de acuerdo? Vale. Pues, ¿y por qué lo hacen? Porque están reclamando algo que ellos piensan que les corresponde, que tienen ese derecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hubo una huelga general en 1917. ¿Por qué? Esta huelga general vino porque los trabajadores pensaban que tenían unas durísimas condiciones de trabajo. Trabajaban 12 horas al día, prácticamente lo de las vacaciones no existía. Y además, a pesar de ser trabajadores, eran pobres, no les pagaban lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, los sindicatos, que eran los representantes de los trabajadores, convocaron una huelga general. Y además, esta huelga lo que hizo es que a ellas se sumaron gente con protestas políticas que no estaba de acuerdo con la situación política, y también militares que estaban descontentos, pues sobre todo especialmente con esa guerra de Marruecos, ¿vale? La huelga al final fracasó no que no se llevara a cabo, sino que no consiguieron lo que querían, pero
el movimiento obrero, los sindicatos, la forma de organizarse de los trabajadores cada vez iba cobrando más importancia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo está relacionado pues con la Guerra de Marruecos. A comienzos del siglo XX, ¿vale? España tenía en poder el norte de Marruecos. Y a muchos de vosotros, que vuestras familias provienen de allí, os lo podrán decir vuestros abuelos o bisabuelos, algunos los conocéis, que prácticamente todo el norte de Marruecos era parte de España. Sin embargo, claro, pues evidentemente ellos no estaban de acuerdo con eso y se opusieron a seguir siendo parte de la corona española, por lo que se inició una guerra. Y en 1921 se produjo el desastre de Anual, en la que pues, los marroquíes derrotaron al ejército español aquí en este sitio, en Anual, y además murieron muchísimos españoles, alrededor de 13.000 soldados españoles, ¿de acuerdo? Así que fue pues, un gran desastre que hizo que España perdiera prácticamente todo Marruecos, excepto, como podéis saber, pues, Ceuta y Melilla, que todavía siguen siendo parte de territorio español, ¿vale? Muy bien, pues mira, ahora nos vamos a ir a la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues todos esos problemas, la Semana Trágica de Barcelona, la gran huelga a la que se unieron militares descontentos y gente que protestaba políticamente, además de la derrota en la Guerra de Marruecos, pues hizo que un señor que se llamaba Miguel Primo de Rivera, y que era un general del ejército, que con la excusa de decir que es que España tenía que haber más orden, etcétera, etcétera, que todo tenía que estar más organizado y que era por el bien de España, pues dio un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir un golpe de Estado? Quiere decir que normalmente suelen ser militares, cogen el poder por la fuerza y quitan pues al presidente que haya sido elegido, al rey que no ha sido elegido pero que es el rey, a quien sea. Eso es un golpe de Estado, que un militar sube al poder sin haber sido elegido y por la fuerza. ¿No ves? Instauró una dictadura militar. Acordaros lo que era la dictadura. La dictadura es lo contrario a lo que tenemos ahora, que es una democracia en la que, bueno, en una dictadura pues nadie puede decir lo que piensa, nadie puede hablar en contra de los que están en el poder, no hay libertad de expresión, tienes que hacer todo lo que te digan, prácticamente no tienes derecho a nada, etcétera, etcétera. Ni, por supuesto, votar a quien te represente en el Congreso, en la Asamblea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues eso es lo que hizo el señor Primo de Rivera. Dio un golpe de Estado intentando restablecer el orden de España y asumió todos los poderes del Estado. Es decir, él era el que hacía y aprobaba leyes, él era el que ejercía de juez supremo y todo lo del Estado pasaba por él. De hecho, suspendió la Constitución. La Constitución, que es ese libro tan importante donde suelen aparecer los derechos de las personas, pues la suspendió. Prohibió los partidos políticos y los sindicatos y limitó las libertades, ¿de acuerdo? Les puso límites. Vale. Pues durante su mandato, España al final consiguió ganar la Guerra de Marruecos y se realizaron numerosas obras públicas. No todo, siempre hay una cara B, carreteras, vías férreas, y se celebraron 2 exposiciones universales. Sin embargo, en 1930 empezó a perder apoyos del ejército y también vio que había mucho descontento popular e hizo algo inaudito. Inaudito quiero decir que prácticamente no lo hace ningún dictador, y es que Primo de Rivera dimitió. Eso es casi imposible que un dictador dimita. Pues Primo de Rivera dimitió, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó cuando él dimitió? Pues que Alfonso XIII ordenó que se formara un nuevo gobierno que otra vez se restableciese la Constitución y se convocaran elecciones, ¿de acuerdo? Y el 12 de abril del 31 se celebraron esas elecciones y ganaron los partidos republicanos en las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Entonces se estableció como ganaron los partidos republicanos, es decir, aquellos partidos que querían que hubiera una república y que no hubiera una monarquía, que no hubieran reyes. Pues ¿qué hizo Alfonso XIII? Decidió abandonar España y esto dio comienzo a la Segunda República, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenéis una línea del tiempo.
¿Veis? Ay, perdón. Esto es una línea del tiempo. 1902. Empieza el reinado de Alfonso XIII, cuando ya es mayor de edad, se le considera mayor de edad. En 1909 sucede la Semana Trágica de Barcelona. En el 17 la huelga general. En el 21 el desastre de Anual, donde España es derrotada, obtiene una gran derrota en la guerra de Marruecos y mueren muchísimos soldados españoles. Y en 1923 es cuando Primo de Rivera da el golpe militar para hacerse con el poder, anulando la Constitución y coartando las libertades. Durante todo este periodo es la dictadura de Primo de Rivera, pero que ante el descontento del pueblo decide dimitir. Alfonso XIII lo que hace es convocar elecciones y volver a restablecer la Constitución, y cómo ganan los partidos republicanos, especialmente en las grandes ciudades, aquellos partidos que no querían que hubiese un rey, pues Alfonso XIII cogió y se fue de España. Y comenzó la Segunda República de España. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vosotros me vais a tener que contestar quiénes fueron Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera, cuáles fueron los principales problemas de España durante el reinado de Alfonso XIII. Está muy bien explicado, ya sabéis que fueron 3 grandes problemas, ¿de acuerdo? Y pone explícalos, que tenéis la manía de decirme las cosas y ya está, sin explicación. Explicad qué pasó en cada uno de ellos. ¿Y por qué acabó el reinado de Alfonso XIII en el año 31? ¿Por qué se fue de España? ¿De acuerdo? Y por supuesto me gustaría que me hicierais un escrito explicando muy bien la diferencia entre una dictadura y una democracia, porque a estas alturas del partido esto lo tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido todo muy bien. Un besito, chicos.